una nueva oportunidad para acercarnos más a Dios. Es una oportunidad para ser mejores personas, ser mejores hijos con Dios y con nuestros padres, ser mejores padres, ser mejor persona dentro de la sociedad. Cerca de Él también. Tenemos que acercarnos más cada día. Dios es un ser espiritual y nosotros tenemos dentro de la composición de lo que somos una parte espiritual. Y lo que Dios demanda de nosotros, sus hijos, siempre será espiritual. Siempre. El Señor nunca nos pedirá nada material, nada de lo que podamos ofrecer en lo físico añade a su gloria, porque todo le pertenece. El estudio de hoy busca vivir conforme a esa verdad, dejándonos de formalismos y acercándonos a una adoración genuina en espíritu y verdad. Pongámonos de pie para poner en manos del Señor este tiempo. Amado Padre Celestial, tú que reinas en la gloria, pero también en nuestros corazones, queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más, Señor, reunidos, Señor, para estudiar tu santa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud, las fuerzas, el entusiasmo, las ganas de buscarte. Como dice tu palabra, buscadme y me hallarás. Esperemos hallarle, Señor. Esperemos que esté siempre con nosotros. Te damos gracias, Jesucristo, porque siempre caminas con nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás con nosotros. Danos fortaleza, danos discernimiento, danos sabiduría, danos humildad, danos paz. Abre nuestra mente y nuestro espacio espiritual para que en este tiempo se pueda alimentar. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. El Señor camina con nosotros, pero ciertamente si nos preguntamos, por ejemplo, si yo lo he visto físicamente, le diría que no. Y si yo le preguntara a ustedes si han visto a Dios físicamente, estoy seguro que me contestarían que no también. El Señor es 100% espiritual y creador de todo lo material. Amén. Vayámonos a Juan capítulo 4, versículo 24, a ver qué nos dice la santa palabra de Dios con relación a este tema.
definición de Dios es que Él es espíritu. Pero también hay una verdad que dice que los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, aquí tenemos que hacer una reflexión profunda, porque es no solamente leer el versículo, sino entenderlo. Si nosotros estamos cantando una alabanza, si nosotros estamos haciendo una oración, lo estamos haciendo con nuestra boca. Ahora yo les pregunto, ¿nuestra boca es algo físico o espiritual? Correcto, es físico. Palabras salen de nuestra boca para adorar, ojalá que siempre, ¿verdad? Solo para adorar. Pero aquí dice que los que le adoran en espíritu y verdad. Significa que tiene que haber una parte no física de nosotros que le adore a Dios. Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando y ustedes me escuchan, pero tengo que tener una parte espiritual que esté conectada con Dios. Esa parte espiritual es la que el Señor demanda o pide de nosotros. Amén. ¿Estamos entendiendo? Dios no está limitado a lo físico ni depende de nada material. Desde el principio, Él es creador de todo lo visible y lo invisible. Por acá lo vean en Génesis 1:1. Yo me lo sé de memoria, pero usted lo va a buscar. 1:1. Y después va a leerme Colosenses 1:16. Pero primero Génesis 1:1. Creó Dios los cielos y la tierra. Ahora Colosenses 1:16, ¿qué nos dice? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por el medio de Él y para Él. Amén, gloria a Dios. Entonces ahí podemos ver que nuestro Padre creó todo. Creó los cielos y la tierra, dice Génesis. ¿Dónde vivimos nosotros? Dentro de la tierra. Eso significa claramente que todo eso material Dios lo creó. Pero también en Colosenses habla de cosas que no se ven. Incluso habla de cosas malas. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que Dios creó todo lo material y creó lo bueno, pero también habla de algo malo? Y habla también de lo invisible. Y eso tiene una clara explicación. En el principio lo malo no era malo. En el principio todo era bueno. En el principio Satanás no era Satanás. En el principio los que adoraron a Satanás no le adoraban a él, le adoraban a Dios. Entonces por eso
claramente dice Colosenses que también lo malo. ¿Por qué? Porque Él no lo hizo malo. ¿Entendemos? El Señor creó un ángel bueno para que le adorara, para que le sirviera. Pero un día ese ángel en su corazón pecó y en su mente, porque quiso ser como Dios. ¿Quién lo creó? Dios lo creó. Pero un día ese ángel se convirtió en un demonio. ¿Por qué? Porque quiso ser como Dios. Él hizo un plan ahí y otros le siguieron. Entonces, cuando este ser creado por Dios es echado de los cielos, del reino de Dios, se convirtió en algo malo, ¿cierto? Entonces, ahora le pregunto, ¿entiende usted por qué en Colosenses dice que también creó cosas malas? Él no las hizo malas, se hicieron malas. Amén. Entonces, ahí tenemos lo físico, pero también habla de cosas que no son físicas. Habla de cosas que no vemos. Entonces, una cosa que nos conforma a nosotros como seres creados por Dios, o una parte, es la parte espiritual, la que usted y yo no podemos verla, pero la tenemos. Y esa parte espiritual es la que necesariamente es la que Dios demanda que le adore, en espíritu y verdad. Él más que el cuerpo quiere que le adore el espíritu. Que en última instancia, el día que muramos, va a volver. Ahora hay otra parte que se llama alma, que tampoco podemos ver, es de las partes que no podemos ver. Y esa alma es la que nosotros tenemos que luchar para salvarla, para que no se pierda. Recordemos que en el Génesis dice claramente que Dios sopló aliento de vida sobre Adán. Él sopló aliento de vida. Ahí era un ser material, nada más Adán, pero cuando Él sopló aliento de vida, ahí entró el espíritu a Adán. ¿Vamos bien? Entonces, ese espíritu, cuando nosotros morimos, ¿quién nos lo dio? ¿Hacia dónde llega? Después, cuando moramos. Y el alma puede que vaya donde Dios, pero puede que no. Amén. Vamos bien. Es importante que entendamos estos conceptos, porque muchas veces leemos la palabra de Dios y no entendemos algunas cosas, pero es por ese motivo que tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría para poder entender su palabra. Entonces, lo que busca Dios de nosotros no es algo material, sino corazones rendidos, sinceros y espirituales, entonados en un espíritu, que si yo estoy alabando a Dios, que si yo estoy orando con mi boca, esté entonado con mi espíritu. Pero ¿qué pasa si yo estoy orando, si yo estoy alabando, pero mi mente está ocupada en otra cosa? Puede ser que yo esté cantando, puede ser que yo ahorita les esté hablando a ustedes, pero estoy pensando en otra cosa. Entonces el cuerpo hace que yo me desentone o me deslive, me vaya por otro lado, y mi espíritu no tiene una relación
con lo que estoy cantando. Entonces lo que estaría haciendo es como tirando una voz al aire nada más, o tirando palabras al aire nada más. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que darle espíritu. Entonces ahí surge algo. ¿Será que con solo alabar con mi boca a Dios es suficiente? ¿Será que con poner una oración, apoyarme o de cualquier forma es suficiente? Tenemos que tener cuidado, porque no todas las oraciones llegan donde Dios. Va a depender de nosotros. La palabra de Dios nos enseña el cómo, y nosotros tenemos que respetar la palabra de Dios. En cuanto a que Dios nos pide cosas espirituales y no materiales, vamos a recordar aquel versículo que vimos en tiempo pasado en Ageo. Ageo era un profeta. Vayámonos a Ageo 2:8. Hermana Carlos, lo lee, por favor. Ageo 2:8. Hoy vamos a ir despacito. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. No solamente vamos a reflexionar, sino que vamos a estudiar la palabra de Dios. Ageo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ageo 2:8. Gloria a Dios. Bueno, la santa palabra de Dios dice en Ageo 2:8: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Todo lo que poseemos ya le pertenece. Lo único que verdaderamente desea de nosotros es obediencia y comunión. Obediencia y comunión. Como punto número 2, vamos a ver algo que ya hemos tocado en otro tiempo, pero hoy vamos a profundizarnos un poquito. Vamos a profundizarnos un poquito en el pueblo de Israel. Léame por favor, hermana Carol, Éxodo 19:24. Éxodo 19:24. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: y Jehová le dijo, ven, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estragos.
Jehová dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces dice 25, Moisés descendió y habló con su pueblo. Siéntese. Ese pacto contenía una serie de leyes, sacrificios y ofrendas materiales. Esa ley la hizo con el pueblo de Israel. En Éxodo, leamos la palabra, ahí vemos la historia del pueblo de Israel, de la salida de Egipto y de camino a la tierra prometida. Vamos por partes. El Señor hizo un pacto con ellos. Yo le pregunto a usted hoy, ¿usted es parte de ese pacto? ¿Usted estaba ahí en el pueblo de Israel? ¿Usted es generación del pueblo de Israel? ¿Sí o no? No. Ok. En ese pacto que hizo el Señor con Israel, incluía parte de las órdenes. Una de las órdenes era dar el 10% de los bienes. Ya lo habíamos visto antes. Dar ofrenda también. Pero ese diezmo era para entregárselo al pueblo de Leví. Pueblo que era de Leví, una descendencia específica. Nosotros tampoco somos levitas. Entonces, básicamente, el antiguo pacto se basa en órdenes, en sacrificios humanos, en métodos para obtener el perdón de los pecados. Básicamente, dentro de lo que nos interesa hoy, es que el Señor ya ha hecho un pacto, un arreglo con el pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel. Entonces ahí estaba una serie de órdenes, de leyes que había que respetar. Dentro de ellas, como digo, estaba el diezmo, pero era para ellos, no para nosotros. Eso que quede claro. Vayamos para Levítico 1:7 ahora. Vamos a hablar un poquito de los sacerdotes levitas. Contrario al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todas sobre el altar, holocausto, ofrenda extendida de olor grato para Jehová. ¿Para qué era eso? Al final, ¿qué decía? Ofrenda. ¿Sí? ¿Para quién? Okay. Eso era parte de los sacrilegios o sacrificios que se le ofrecía a Dios.
por el perdón de los pecados. Ofrendas. Esas eran las ofrendas que se daban a Dios en carne, en animales, en sangre. Amén. Pero todo aquello cambió. Lamentablemente ese sistema que hubo en el pasado no funcionó para quitar los pecados. Leamos Hebreos 10, del 1 al 4. Hebreos 10, del 1 al 4. Ese era el 1, hasta el 4. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando eso. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, de las cosas materiales, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, continúan entre cada año, hacer perfecto lo que se hacer. Dice todos, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. El 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y el 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eso no quitaba los pecados. La gente seguía pecando y por eso tenía que seguir haciendo sacrificios. Y lo que se recordaba eran los pecados. Eso era un sistema que estaba hecho para recordar el pecado, pero no para limpiarlo, no para eliminarlo. Eso era parte del antiguo pacto del pueblo de Israel y el Señor. Pero hoy tenemos otro pacto. Vayámonos a leer Lucas 22:20. Vamos a ver qué es el nuevo pacto. Era solamente el 22:20. Dentro de lo que nos interesa, dice quién, el Señor Jesucristo. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí el Señor estaba haciendo una alusión de que ahora por medio de su sangre, no por medio de machos cabríos, no por medio de reglamentos viejos, sino que era por medio de la sangre de Cristo. En eso consistía el nuevo pacto, que por medio de la sangre de Cristo iban a ser perdonados y limpiados nuestros pecados. Y no teníamos que
estar cada año haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Vayamos a Jeremías 31 al 33. Jeremías 31 al 33. Sí, correcto. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Haré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios. Ahí en Jeremías 31 vemos claramente que está hablando el Señor. Y está hablando de un nuevo pacto, y ahí mismo deja claro que ya el otro no, el que había hecho con sus padres ya no. Por lo cual, esa serie de prácticas que tenía el pueblo de Israel cesó, terminó, ya no era válida. Porque él dijo que establecía un nuevo pacto, no solamente con Israel, sino con todos, incluyendo a los gentiles, aquellos que no eran del pueblo de Israel, aquellos que no conocían del Señor. Él hizo un pacto con el mundo. Entonces es claro, pero también es importante que entendamos esto. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Y esto que se dice en Jeremías se cumple por medio de Jesucristo, nuestro Señor. El nuevo pacto no solo se basa en ritos materiales, sino en la entrega espiritual del creyente, en fe, obediencia y amor. Fe, obediencia y amor. Vayámonos a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice la santa palabra del Señor en Romanos 12:1. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí la santa palabra del Señor nos llama a que tenemos que sosegar nuestra carne, nuestro cuerpo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Por medio del Espíritu Santo, también ahora podemos servir a Dios desde el corazón y no a través de ceremonias terrenales. Seguimos hablando de el Espíritu Santo que mora en cada hijo del Señor. Entonces tenemos esa parte no material que está con nosotros, pero nosotros tenemos que sacrificar nuestro cuerpo en obediencia y amor al Señor,
¿Vamos bien? Amén. Como punto número 4, la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Vayámonos a Juan 4:23. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. Ahí tenemos claramente en su santa palabra en el Evangelio de Juan 4:23. Los verdaderos. Si habla de verdaderos, tiene que entenderse que también hay falsos. Porque si habla de verdaderos, significa que hay falsos. Entonces, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Amén. La adoración no se trata de emociones o tradiciones. Muchas veces vemos en ciertos lugares gente dando vueltas, llorando, bueno, llorar todavía es válido, brincando, tirándose al suelo, haciendo una serie de cosas que lamentablemente no son bíblicas. Y yo, en lo personal como hombre, siento que la manifestación del Espíritu Santo es una manifestación de orden, de amor y de entrega. Amén. Dios no busca multitudes que repitan palabras, sino adoradores sinceros, guiados por el Espíritu Santo. No importa el lugar ni la forma, sino la sinceridad del corazón. Veamos Salmos 51:17. No importa el lugar ni la forma, sino la sinceridad del corazón. Salmos 51:17. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón, contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Gloria a Dios. Aquí tenemos claramente, así dice la santa palabra de Dios, los sacrificios de Dios. ¿De quién? De Dios. Son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantando al corazón, contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hay que trabajar con nuestra parte espiritual. Y es nuestra parte espiritual la que tiene que estar en sintonía con el Señor. Y de todos modos, si usted espiritualmente está bien con el Señor, su carne se está sujetando. Porque no hay forma de que si usted tiene una sintonía espiritual con Dios, que la carne vaya a hacer lo contrario. Así no trabaja Dios. Si nosotros estamos entregados a Dios de una manera espiritual, nuestra vida terrenal, carnal, material va a reflejarlo. O más claramente, para que usted me entienda, esa parte que no se ve, que usted no puede tocar, va a reflejarse en su carne lo que es. Si usted es una persona llena de amargura en su espíritu, en el cuerpo lo va a demostrar. Si usted es una persona llena de odio
usted lo va a demostrar en carne. Si usted es una persona de amor y de entrega, usted lo va a demostrar en la carne. Porque no puede haber forma de que nosotros estemos llenos de algo por dentro y vamos a demostrar lo contrario por fuera. Eso no es posible. ¿O será posible que si nosotros agarramos un huevo de gallina, por ejemplo, y lo quebramos, vamos a sacar una rosa? No, ¿verdad? Entonces, lo que está dentro de nosotros se refleja en lo material, en lo físico. Amén. La adoración verdadera no depende de templos ni de adornos, sino de una vida rendida ante Dios. Muchas veces antes lo he dicho, ningún edificio, por más grande o más pequeño, será el lugar para adorar a Dios. Porque el lugar de adoración a Dios debe ser en todo lugar. Está bien si nosotros nos reunimos para compartir y profesar una fe. Está bien. Pero para tener contacto con Dios no necesitamos nada material. Lo que necesitamos es buscarle. Y Él promete que le hallaremos por medio de su palabra. Como punto número 5, tenemos que fortalecernos por la palabra y el Espíritu Santo. Buscando, hermana, 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. El creyente espiritual se sostiene en dos columnas, que una es la palabra de Dios y la otra el Espíritu Santo. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redigir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces tenemos ahí en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí tenemos la primera columna. Ahora vamos a ver dónde está la segunda columna. En Juan 4, 26. Juan 14, 26. Corrijo. Juan 14, 26. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hecho. Gloria a Dios. El Consolador, el Espíritu Santo. Retomo de Juan 14, 26. Os enseñará todas las cosas. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, amigo, hermano, hermana, la primera columna es la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede usted relacionarse con el Espíritu Santo? Espíritu Santo.
esa parte no material que usted no puede tocar ni puede ver, ¿cómo hace usted para tener una relación con el Espíritu Santo? Porque resulta que ese Espíritu Santo, según dice la palabra, es el que nos enseñará, el que nos va a guiar. Porque supuestamente no, claramente, corrijo, tiene que estar en la vida de todo creyente. Porque sí se esperaría que esté en la vida de todo creyente. Pero sí es válido también, porque hay creyentes que se han apartado de los caminos. Entonces se esperaría que esté en la vida de todos los creyentes. Entonces tenemos que acercarnos al Espíritu de Dios, al Santo Espíritu de Dios. Ambas cosas, la palabra y el Espíritu Santo, hacen una unidad. 1 Corintios 2:14. Seguimos estudiando la palabra es la que habla, yo no, es la palabra. 1 Corintios 2:14 y 15. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Gloria a Dios. Ha sido más claro. La palabra nos instruye y el Espíritu nos ilumina. Pero dice, pero el hombre natural, ya he explicado otras veces, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y todos somos creación, mas no todos somos sus hijos. Y cuando la palabra dice, pero el hombre natural, fue el hombre que se creó en base a la naturaleza divina de Dios. Dice que ese hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y es claro, cuando usted llega y habla con una persona inconversa que no ha aceptado a Dios y que no quiere aceptarlo, muchas veces le va a decir, no, es que usted, ¿cómo va a creer usted en algo que usted no ve? ¿Cómo va usted a estar con un Dios que usted no puede ver? Que no le puede contestar nada. Para ellos es una locura. Y no entienden la divinidad de Dios, porque no la viven. Porque se han de discernir espiritualmente. Pero aquí se dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Ya también lo he explicado otras veces. La palabra de Dios es ley que justifica al Hijo de Dios, a los hijos de Dios. ¿Por qué justifica a los hijos de Dios? Porque por medio de la palabra de Dios nosotros estamos cumpliendo una línea, una orden divina. Entonces, a nosotros nos sirve para que nosotros la cumplamos. Pero para aquellos que no siguen la palabra de Dios, les sirve para juzgarlos. Porque tiene que haber un orden, así como en la tierra hay leyes que tenemos que respetar. En la parte espiritual y divina de Dios hay leyes que tenemos que entender y respetar, y están escritas en la Biblia, que es la santa palabra de Dios, es la santa palabra inspirada por Dios. Entonces tenemos que ver esa diferencia. La palabra de Dios me sirve para justificarme, pero también para juzgar a los que no están haciendo bien las cosas. Entonces, una persona que está bien delante de Dios está
El versículo 15 se refiere a que usted puede ver con sus ojos quién no está haciendo bien las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra. Entonces usted tiene criterio para decir, mire, es que usted no está bien. Porque la palabra de Dios dice, tal parte, esto y esto. Y el Señor le ama, y el Señor le llama para que sea parte de su rebaño. Amén. Entonces, como dije antes, tenemos que fortalecernos en la santa palabra de Dios, caminando con la palabra y el Espíritu. Como punto número 6, una vida espiritual produce frutos. Una vida espiritual produce frutos. Vayámonos a Gálatas 5, 22 y 23. Repito, una vida espiritual produce frutos. Gálatas 5, 22 y 23. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. En términos entendibles, los frutos que tiene que dar una persona cuando tiene el Espíritu Santo dentro de él en su vida son esos. La persona tiene que estar llena de amor, llena de gozo, llena de paz, llena de paciencia. Tiene que ser una persona benigna, buena, con fe, mansedumbre y templanza. Y dice que contra esas cosas no hay ley. ¿Por qué? La palabra nos está dando a entender de que si usted tiene todos esos atributos, tiene todas esas cualidades, la ley no la acusa o no le acusa. Amén. La verdadera vida espiritual se manifiesta en carácter transformado, no en apariencias. El creyente guiado por el Espíritu vive conforme a la voluntad de Dios, reflejando a Cristo en su conducta diaria. Recordemos que una fe sin fruto es solo religión vacía. Todo árbol tiene que producir fruto, y no es diferente en nuestra relación con Dios. Como punto número 7, no todos los que dicen Señor son nuestros hermanos. No todos los que dicen Señor son nuestros hermanos. Vayámonos a Mateo, capítulo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Entonces tenemos que en el Evangelio de Mateo, la palabra del Señor dice que no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay muchas personas que dicen que alaban a Dios, que hay muchas personas que dicen seguir al Señor, que hay muchas personas que ustedes ven metidas, congregándose en muchos lugares,
pero no pertenecen al cuerpo de Dios. Entonces, nosotros espiritualmente, si estamos bien con Dios, el Señor pone en nuestro corazón un alto, un semáforo verde para que camine, o un semáforo rojo para que se aleje, para que no pase. Entonces, lo dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Santo Dios. Y ahí habla de personas que le sirvieron. Ahí habla de pastores, de los que ahora se hacen llamar apóstoles, de todas esas personas que lamentablemente viven con Dios en la carne, pero no en el espíritu. No basta con profesar la fe, se requiere obediencia. Sabemos que hay muchas denominaciones y movimientos, pero esos movimientos son religiosos. Pero la sana doctrina sigue siendo el filtro, y la sana doctrina está también indicada en la santa palabra del Señor. Veamos a 2 Timoteo, capítulo 4, del 3 al 4. 2 Timoteo, capítulo 4, del 3 al 4. 4, del 3 al 4. Con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gloria a Dios. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo y santa es su palabra. Es increíble que muchos tenemos hoy la palabra en celulares, físicas, vemos versículos y compartimos versículos bíblicos, pero no los vivimos. Y eso es muy triste. Entonces, vea lo que dice el 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, cuando no vivirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias ganas, conforme a sus propias creencias, conforme a sus propios reglamentos, conforme a sus propias doctrinas. Concupiscencia es un término extenso. Y es que la palabra de Dios es santa, recta, y usted la ve, usted la vive. Yo he tenido en el pasado la oportunidad de estar en congregaciones que parecen un carnaval. Están en la adoración y el culto y las alabanzas, y usted ve que todo el mundo se mueve, que todo el mundo baila, incluso que hacen hasta movimientos que parece que se salieron del salón de baile y se pasaron para la iglesia a hacerlos. Eso es su propia concupiscencia. Es lo que usted cree que está bien, es lo que usted acomoda, porque cuando usted está alejado de la sana doctrina, usted tiene su propio reglamento, usted tiene su propia doctrina, usted tiene sus propias creencias.
Pero las que valen, o la que vale, no las, porque es una, la que vale es la que se apega a la santa palabra de Dios. Se amontonarán maestros, oiga, maestros. ¿Y qué es un maestro? Un maestro es alguien que enseña, ¿verdad? ¿Sí o no? La palabra es clara. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad. Oiga, qué delicado. Apartarán la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tenemos que tener sabiduría para entender la palabra de Dios. Hay un versículo que dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aquí el 4 dice: y se apartarán de la verdad. Y si Jesús es el camino, la verdad y la vida, vamos a entender que se apartarán del Señor Jesucristo, de sus enseñanzas, y se volverán a las fábulas. Y es que vean, ¿una fábula qué es? Es un entretenimiento. Se volverán a la fábula. Entonces esas personas van y se reúnen solamente para entretenerse. Entonces, lamentablemente, cambiaron el salón de baile, cambiaron la cantina o cambiaron el parque por una congregación que se disfraza de cristiano. Y voy a leer el 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que nos llama el Señor. Tenemos que soportar las aflicciones. Tenemos que soportar a ser señalados, a ser apartados, a que nos digan: no, es que este hermanito, esta hermanita se perdió. No quiere nada con la congregación. No, hermano. Lamentablemente hay muchos hermanos que sí tienen ganas y deseos de congregarse con una congregación que esté espiritualmente limpia, que esté pura y que esté luchando para ser sin mancha. Y al no encontrarla, hay que guardarse, ¿no? Y seguir tomados del gran Maestro. Amén. Como punto número 8, no permitamos que nos engañe Satanás. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Hoy el estudio está grande, el Señor nos traía hoy para estudiar. 2 Corintios 11, del 13 al 15. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gloria a Dios. Ahí tenemos claramente una definición prácticamente de lo que les estaba diciendo antes. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué es una persona fraudulenta? Una persona sin vergüenza, una persona que roba, una persona que miente, una persona que hace fraude. Es un sinvergüenza, en términos simples. Un sinvergüenza que se disfraza como apóstol de Cristo. Y no es maravilla, o sea, no es que nos asombre, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo
dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pega duro la palabra. Pídale perdón a Dios. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿y qué son sus ministros? ¿Quiénes son los ministros de congregaciones? Son esos mentados supervisores, presbíteros, etc. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y es que lamentablemente es la realidad. Usted no necesita, y lo he dicho también, usted no necesita un título, usted no necesita ir a un instituto bíblico, le llaman instituto bíblico, ahora hasta hay institutos, hay universidades que dan clases de teología. Pero yo digo, qué raro, porque para ir a una universidad hay que pagar, y la palabra de Dios, según lo dice su propia palabra, es gratuita. Y la enseñanza es una, y la guía es solo la palabra de Dios. Pero resulta que cuando usted va a institutos bíblicos, lo que hacen es adoctrinarlo, o sea, hacerlo conforme a sus creencias, conforme a sus políticas, y se agarran de una parte de la Biblia y la montan en el jueguito de ellos. Pero nosotros no necesitamos ningún instituto bíblico, ninguna universidad, ni nada. Como estamos viendo, hay dos columnas, que una era la palabra de Dios y la otra era el Espíritu Santo. Amén. Entonces, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Vayamos a Gálatas, Gálatas 1, 8 y 9. Ya vamos terminando. Gálatas 1, 8 y 9. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hermanos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria a Dios. Gálatas 1, 8 y 9 lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Aún si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema, sea una persona desviada de la palabra, sea una persona mentirosa, sea una persona que corrompe la palabra de Dios. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, a la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios, a entender la palabra de Dios. Lo he dicho muchas veces y hoy lo repito, dice la palabra de Dios que el que esté falto de sabiduría, que la pida. Tenemos que abrir nuestra mente con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es lo que hoy estamos estudiando. No seamos de dura cerviz, no seamos de corazón duros, no seamos cerrados de mente, no seamos como los bueyes, que a los bueyes les ponen una yunta y ahí los van jalando. El Señor nos dio discernimiento, el Señor nos dio la capacidad de entender qué es bueno y qué es malo. El Señor nos puso herramientas, y no solo herramientas, nos puso su Espíritu mismo para que caminemos con Él, y nos puso la Biblia para que sigamos su camino.
No necesitamos nada más. Solo necesitamos cumplir su santa palabra, cumplir sus mandamientos. Nuestra defensa está en permanecer en la enseñanza original de Cristo. Repito, nuestra defensa, o sea, con eso nos tenemos que defender, está en permanecer en la enseñanza original de Cristo. Hermana Carol, segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ya vamos finalizando. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Gloria a Dios. Dígame usted ocupa que alguien le explique eso. Se ocupa que alguien se lo deletree. Lo repito, cualquiera que se extravía, cualquiera que se pierda, cualquiera que se desvíe, cualquiera que tome otro lugar contrario al camino de Dios y no persevere en la doctrina de ¿quién? De Cristo. No es en la doctrina de la iglesia X o de la iglesia X o de la denominación X, de la denominación Y o de la denominación Z. Es el que persevera en la doctrina de Cristo. Significa que el que persevera en la imagen, en la enseñanza que nos dejó Jesucristo. Eso es todo. Tenemos que ser o luchar por ser como Cristo fue aquí en la tierra. Y el que no lo hace no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué ocupa usted entender? ¿Qué no entiende? Y el Dios dice, ya que claro, si alguno viene a vosotros, o más claro, si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no la reciba. No lo reciba en casa y le diga bienvenido. ¿Para qué tremendo? Entonces la palabra de Dios es clara, exacta, suficiente. Si alguien viene y le trae algo que no sea de la Biblia, de la santa palabra de Dios, de la doctrina de Cristo, ¿qué dice la palabra? ¿Que hagamos? Ni le diga bienvenido. O sea, que diga, bueno, más bien vayas. No le conozco, no le acepto. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay personas que se acercan a usted para contaminarla a usted o contaminarlo a usted y para contaminar su hogar, su familia, su negocio, sus bienes, y principalmente viene a contaminar su espíritu. Esas personas le roban a usted la paz. Esas personas le siembran a usted inseguridad. Esas personas le desvían de la sana doctrina que es la de Cristo. Amén. Nuestra defensa está en permanecer en la enseñanza original de Cristo. Repito, quien se mantiene firme en la palabra y guiado por el Espíritu Santo no será movido por engaños. La persona que está bien parada en las cosas de Dios, el Señor le da algo que se llama discernimiento, para poder entendimiento, para poder usted saber si eso está bien o no está bien. Y es que solamente basta con escuchar a una persona hablar, porque todo lo que está dentro de nosotros sale de nosotros también.
por medio de nuestra boca, por medio de nuestros actos, por medio de nuestras costumbres. Como punto número 9, Jesucristo dio ministerios para edificar su iglesia. Amén. En Efesios 4:11 dice la santa palabra de Dios: y Él mismo constituyó, o sea, dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Repito, la palabra de Dios es para comprenderla, para entenderla, para discernirla. Y el inicio de este versículo de Efesios 4:11 dice: y Él constituyó. Está hablando de tiempo pasado. Y Él constituyó. No dice y Él constituirá o Él hará. No, dice y Él mismo constituyó. Él mismo, presente, estando ahí presente, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Quiero profundizar esto para a los que les gustan de verdad leer la palabra de Dios y entenderla. El verbo constituyó proviene del griego et que está en tiempo pasado, indicando una acción ya realizada, algo que se hizo, no algo que se va a hacer. Cristo dio esos ministerios cuando ascendió a los cielos para el establecimiento y de edificación de la iglesia primitiva. Según Efesios 2:20, léalo acá en Efesios 2:20. Con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Así que, desmenuzando este versículo, la cabeza a que tenemos que seguir es a quién. Según este versículo, la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular. Pero está hablando de aquellos que estuvieron con Jesús, aquellos que estuvieron. Los apóstoles y profetas fueron ministerios, fundaciones, y no eran repetibles. No era que se iban a seguir haciendo, no era que se iban a seguir creando. Ellos establecieron la doctrina del Evangelio y el canon inspirado. Y hoy en día no hay sucesores apostólicos después del siglo I, que fue después de la muerte de Cristo. Esos son inventos de hombres para controlar, para manipular, para engañar. Y es que ¿sabe qué es lamentable? Que hoy en día hay muchas personas, y lo digo así libremente, que idolatran a una persona y no a Dios. Nadie, absolutamente nadie sobre la tierra tiene que sobreponerse o ponerse arriba de Dios.
que lo hace está perdido y el que lo sigue también. Como punto número 10, Jesucristo es el único pastor supremo. Vayámonos a 1 de Pedro 5:4. Y cuando hablo del único pastor supremo es porque ya vimos que Él había constituido en el pasado. 1 de Pedro 5:4. Incorruptible de la gloria. Gloria a Dios. Reclame Juan 10:11. Juan 10:11. Con respecto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios. Entonces yo les pregunto a ustedes hoy, ¿quién es su pastor? ¿A quién usted acepta como pastor hoy? ¿A quién ha aceptado en el pasado como su pastor? A Jesús. Amén. Porque si no es así, si usted no lo hace, está perdido, está perdido. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. Yo, así dice Jesucristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. ¿Y quiénes son las ovejas? La simbolización de las ovejas somos nosotros. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 1 Pedro 5:4. Quiero yo, hermano. Cristo es el único pastor supremo. Cualquier servicio ministerial humano debe estar debajo y bajo autoridad de Jesucristo. Debajo de Jesucristo y bajo autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede tomar su lugar ni atribuirse su señorío. O sea, nadie se puede poner en el lugar de la posición de nuestro Señor. Repito, importante que leamos y comprendamos la palabra de Dios, porque cualquiera puede leer la palabra de Dios, pero tenemos que entenderla. Cuando entendemos la palabra, se cumple el versículo que dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué libres? Porque lamentablemente hoy en día hay muchas religiones que atan a los creyentes, les ponen cargas que no tienen que llevar, les ponen obligaciones que no tienen que llevar. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los verdaderos líderes espirituales son siervos, no señores. Guían con humildad, no con dominio. No dominan a la gente a su antojo, a su manera. Lamentablemente hoy en día hay personas que dirigen congregaciones que hasta les ordenan cómo vestir o cómo no vestir, qué hablar y qué no hablar, si ir o venir, o ninguna de las dos. O sea, sus seguidores son como bueyes que les pusieron una yunta y van a donde diga esa persona y no hacia donde dice el Señor. Como reflexión final, algo que siempre digo y repito y no me cansaré de decir. El título de hoy era: Dios es espiritual y lo que pide de nosotros siempre será espiritual.
espiritual. Dios no desea riquezas. El Señor no ocupa templos, no ocupa edificios, tampoco ocupa sacrificios materiales. Y es que hoy en día vemos una multitud de lugares donde empiezan a abrir, voy a decir entre comillas, ministerios, que son lugares que son negocios, son puntos de negocio, así lo voy a decir, son puntos de negocio. Es como que usted tenga dinero y abre una pulpería por aquí, y ya con esa pulpería hizo plata, entonces dice, voy a abrir una pulpería por allá, y de ese hizo plata y dice, voy a abrir otra pulpería por allá. ¿Por qué? Porque está bueno el negocio. Eso no es bendición de Dios. En ningún lado consta, en ningún lado. A los presentes y a los hermanos que me están escuchando y a los que me van a escuchar pueden poner el comentario. En ninguno de los evangelios de la Santa Palabra de Dios dice que Jesucristo cobró diezmos o pidió ofrendas. La ofrenda es voluntaria, si nace de la persona. Y no necesitamos congregaciones, le voy a decir por qué, porque la iglesia primitiva, la que fundó Jesucristo, se congregaba en casas, y ya eso lo hemos visto antes. Entonces, qué bonito sería que hoy estamos en la casa de Carolina, mañana estamos en la casa de Pedro, pasado mañana estamos en la casa de Juan, y ahí vamos. Estamos bendiciendo cada hogar. Estamos unánimes, unidos, sirviendo a Dios. No ocupamos edificios. El Señor busca corazones obedientes, vidas consagradas y adoradores sinceros. Hermanos, vivamos guiados por el Espíritu Santo, alimentados por la palabra de Dios y fundamentados en la enseñanza de Jesucristo y sus apóstoles. Por favor, no permita que nada ni nadie os aparte del verdadero evangelio. No sea cabeza dura. Yo en mi pasado fui cabeza dura. Yo me congregué en muchos lugares, pero un día el Señor tocó mi corazón y no fue que empecé a ver las cosas malas de todo el mundo, ¿no? Lo que empecé a ver era qué se hacía o qué no se hacía de acuerdo a la palabra de Dios. Y gracias a Dios que Él me dio la oportunidad de estudiar un poquito. El Señor me habló de entendimiento. Yo le pedí sabiduría. Y yo amo en el amor de Cristo a mis hermanos, con los que me congregaba, donde estaba. Pero lamentablemente no puedo decir que amo la doctrina, las costumbres y las cosas que se estaban haciendo. Hermano, amigo, amiga, apéguese a la palabra de Dios. Pida al Espíritu Santo que le dé sabiduría, que le dé entendimiento. Le repito hoy y le voy a repetir siempre: el Señor ocupa dinero. Si el Señor ocupara dinero, entonces sería un comerciante. Sería que Él vende la fe, que Él vende la palabra. Y no, el servidor de Cristo, porque por medio de Jesucristo somos que las generaciones después de que Él murió, somos perdonadas y limpiadas por medio de su sangre. Que nos quede eso claro. Busquemos ser iguales, lo más parecidos a Jesucristo. Y
Y no se deje que le saquen la plata, no se deje que lo engañen. Lea la palabra de Dios. El diezmo era un pacto antiguo con el pueblo de Israel. Si usted diezma, está cumpliendo parte del antiguo pacto, entonces estaría obligado a cumplir todo el pacto. Y cuando usted acepta el antiguo pacto, está rechazando la sangre de Cristo. Usted estaría diciendo que no vale, que fue en vano que el Señor Jesucristo viniera a este mundo para enseñarnos a cómo obtener la salvación y para darnos la oportunidad de ser perdonados, de ser limpiados definitivamente de nuestros pecados. Póngase de pie para dar por terminado el estudio en este tiempo, esperando en el Señor que la palabra de hoy haya tocado, pero no solo a sus oídos, sino que también a su corazón, que le haya inquietado y que usted pueda por medio de esa palabra confirmar si está bien o no. Todos necesitamos una dirección. Hoy la palabra nos llegó, porque a mí también. Yo simplemente soy un medio para dar la palabra, pero la gloria y la honra y quien la da es nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos ha permitido, Señor, compartir su santa palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que estés bendiciendo a los aquí presentes, que estés bendiciendo a los que están por redes sociales, Señor. Que estés bendiciendo a los que a futuro, Señor, van a escuchar, Señor, tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y es eterna, perpetua, Señor. Sea usted bendiciendo las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Que sea transformado en nuestros corazones, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, toda religiosidad, toda costumbre de hombre, Señor. Ayúdanos, Señor, para entender cada día más tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para acercarnos cada vez más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para amarte en espíritu y verdad, como lo dice tu palabra, Señor. Pongo a todos los hermanos delante tuyo, Señor. Usted conoce la necesidad que hay en cada uno. Usted conoce los problemas, Señor. Yo no los conozco, pero usted sí, Señor. Los pongo en sus manos, Padre amado, para que usted los bendiga, para que usted les ayude, para que usted les solucione, para que usted les sane, Señor. Humildemente, Señor, yo te lo pido, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y queremos ver tu grandeza manifestada en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Pero antes que eso, Señor, te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos alejado de ti. Te pedimos perdón si hemos llevado una doctrina incorrecta. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido personas religiosas y no hijos tuyos entregados a tu santa palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que abras el corazón, que transformes vidas, Señor, que transformes mentalidades, Señor. Que tu santa palabra, que es limpia, pura e incorruptible, Señor, sea manifestada, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Transfórmanos, guíanos y ayúdanos, Señor, para no perdernos por el pasar de esta vida, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.